El cambio climático es una amenaza para el ser humano y la salud del planeta. Hay una ventana de oportunidad que se está cerrando rápidamente para lograr un futuro habitable y sostenible para todos. Naciones Unidas 2023. La Tierra. 2050. Estamos en 2050 y no logramos reducir las emisiones cuando deberíamos. Por las altísimas temperaturas, todos los ecosistemas se han transformado. Sequías, tormentas, inundaciones están aumentando de una forma que no nos podríamos haber imaginado. La contaminación atmosférica es tan densa que mueren miles y miles de personas cada año. Los bosques han desaparecido. El Amazonas es un cuento en los libros infantiles. Pero este equipo de expertos está de acuerdo en que otro futuro es posible para 2050. Hay muchos que opinan que la humanidad está condenada. Yo respeto esa idea, pero no la comparto. Creo que para 2050 la humanidad será totalmente capaz de cambiar cualquier cosa que no nos guste y crear alternativas. La humanidad tiene la oportunidad de hacer que su futuro sea la mejor parte de su viaje hasta ahora. En este episodio... Para salvar nuestro planeta de nosotros mismos y reducir sufrimientos futuros, necesitamos cambiar nuestra forma de hacer las cosas. A lo largo de las siguientes décadas, tenemos que restaurar y regenerar la capacidad de la naturaleza de mantenernos. Si logramos frenar la crisis climática, entonces es posible que nuestros hábitats sigan siendo utilizables para los seres humanos. Estamos en una encrucijada en la historia de la humanidad. Y estos años tomaremos decisiones cruciales sobre qué camino tomar. Debemos convertir los compromisos internacionales existentes en acciones decisivas y transformadoras. Con un esfuerzo colectivo, claro que podemos afrontar los daños causados. Pero necesitamos empezar a construir ese futuro ahora mismo. El futuro desde el aire. El hábitat humano. Una perogrullada que me gusta es que la Tierra estará bien. La Tierra se autorregenera en nuestra ausencia. Es por los humanos por los que hay que preocuparse. Si valoramos aspectos de cómo ha sido el mundo y no queremos que cambien, no podemos continuar por el camino que vamos. Los científicos han decidido que el impacto humano sobre el planeta es tal que ahora somos una nueva superpotencia geológica y por tanto han propuesto que esta sea una nueva era geológica, el Antropoceno, el periodo humano. Prácticamente hemos llevado la habitabilidad del planeta a su máximo. Un sitio que debería beneficiar a la gente se convierte en un sitio que va en su contra. Para cambiar todo esto, necesitamos comprender que dependemos de tener un hábitat seguro. Las ciudades nos presentan un microcosmos de los problemas más grandes a los que nos enfrentamos, porque dentro de un espacio limitado vemos todos los problemas y riesgos amplificados, así que son un lugar clave. Quizá el primero en el que deberíamos fijarnos si queremos pensar en construir un futuro más sostenible. Cómo reimaginar y remodelar nuestras ciudades. Singapur, una ciudad modelo. Singapur ha hecho realidad la idea de una ciudad jardín. Somos un pequeño estado insular con casi un 100% de población urbana.
Nuestras ciudades se habían convertido en selvas de asfalto con una alta densidad demográfica y edificios. Cómo se construyen y se diseñan y cómo sus habitantes usan los edificios tiene un gran impacto en el medio ambiente. Así que cada vez más edificios de Singapur se construyen usando un diseño biofílico. Biofilia significa literalmente amor por la naturaleza y los seres vivos. Así que cuando diseñamos y construimos espacios, hacemos un esfuerzo consciente para incluir la naturaleza y la vegetación en la selva de asfalto. El diseño biofílico es más que agradable a los ojos. Investigaciones han demostrado que puede ayudar a enfriar la temperatura ambiente y también absorbe contaminantes atmosféricos como el dióxido de nitrógeno. Soy la profesora Chen Kung-jin, arquitecta urbanista. La tecnología puede ayudar a las ciudades a ser más sostenibles y resilientes. Una de las herramientas más importantes para un urbanismo inteligente es el uso de simulaciones y modelos informáticos. Acabamos de desarrollar este modelo medioambiental integrado. Podemos incluir factores medioambientales y comprender sus interacciones. Uno de los retos del cambio climático es el aumento de la temperatura, y esta herramienta nos permite estudiar la irradiación solar, donde están los puntos más calientes de la ciudad, para poder incluir parques y árboles para refrescar la ciudad y reducir el efecto de isla de calor urbana. Sabemos cómo dirigir la brisa por la ciudad, yuxtaponiendo bloques de edificios con espacios públicos. La investigación muestra que las plantas tienen un efecto calmante. Alivian la mente y también estimulan el pensamiento creativo y la productividad. Esperamos que con el tiempo, las personas y la naturaleza puedan coexistir, incluso en la ciudad. Cuando pienso en las ciudades del futuro, veo componentes distintos que interactúan gracias a la tecnología. Podemos imaginar ciudades más verdes. Habríamos tomado prestadas estrategias eficaces que se ven en la naturaleza. Cultivaríamos nuestros edificios. Las ciudades ya no se planifican para los coches y las carreteras. Las ciudades se planifican para los seres humanos. Hay mucho más verde porque hemos comprendido que los árboles, las flores y las plantas bajan la temperatura y además nos aportan alegría. Hemos olvidado cómo respetar la tierra, como hacen otras criaturas. Barbara Ward, economista, conservacionista, periodista. Para cuidar del medio ambiente, tenemos que encargarnos de la inmensa cantidad de desperdicios que produce la sociedad moderna. En la actualidad producimos más de 2.000 millones de toneladas de desperdicios cada año. Y eso habrá aumentado en un 60% en 2050. Así que necesitamos dar con formas sostenibles de gestionar toda esta basura. Copenhague, Dinamarca. De residuos a energía. Estamos muy orgullosos de lo que hacemos aquí. Convertimos un problema medioambiental en un recurso. Tradicionalmente, los residuos no reciclables irían a un vertedero. Esa es de lejos la peor solución, porque si pones materiales biodegradables en un vertedero, emiten metano.
Si se aplican los métodos adecuados y se gestionan bien los residuos, se puede convertir un problema medioambiental en un recurso. Tenemos una planta de energía residual. Allí llegan los residuos que no se pueden reciclar. Pero podemos utilizarlos para crear energía verde, limpia y sostenible. Recibimos unos 350 camiones al día. Descargan los residuos en el búnker. Y desde el búnker bajan a los hornos. Cuando la caldera alcanza los 850 grados, se meten los residuos. Y cuando se meten residuos en una sala que está a 850 grados, arden. Lo que se quema calienta agua. El agua, al hervir, se convierte en vapor. Una parte del vapor hace girar una turbina, produciendo electricidad. Y esa electricidad va a la red eléctrica. Otra parte calienta agua que va al sistema de calefacción del distrito. Pisos o casas de Copenhague la reciben y así pueden calentar el agua de la ducha. Aquí podemos tratar aproximadamente 540.000 toneladas de residuos al año, produciendo energía, calor y electricidad para la ciudad. Más de 90.000 hogares en Copenhague. Así que afrontamos dos problemas de una vez, el problema medioambiental y también el energético. Cuando organizamos el concurso arquitectónico, pedimos 4 ideas diferentes sobre cómo incluir la planta en la comunidad local. Y surgió la idea de poner una pista de esquí encima de la central eléctrica, que es una idea fantástica y brillante, pero también totalmente increíble porque lo pone todo patas arriba. La gente vendrá aquí a hacer picnics, a usar la zona recreativa. Se puede esquiar. Queremos que la gente venga a pasárselo bien en nuestro tejado. Y eso solo es posible porque lo que emiten nuestras chimeneas es básicamente aire limpio. La central que hemos construido tiene el mejor rendimiento medioambiental y es de lejos la planta de energía residual más segura del mundo. Llevará tiempo cambiar nuestras costumbres y nuestra forma de consumir. Y por eso estamos aquí. Las plantas de valorización energética contribuirán en la forma de tratar los residuos que todos producimos cada día. Es fantástico que estemos desarrollando formas sostenibles de gestionar residuos. Y esto es lo que tenemos que reproducir en todos los países del mundo. Un equilibrio entre intentar reciclar todo lo posible, pero también aprovechar los residuos que queden. Lo que tenemos que hacer en realidad es reducir la cantidad de residuos que producimos. Tenemos un problema creciente de gestión de residuos, sobre todo en las ciudades, porque hemos enfocado nuestro consumo en la vida basándonos en extraer, usar y tirar. Y no hemos podido comprender que deberíamos poder evitar la parte de tirar. Isla Shikoku, Japón, pueblo con 0 residuos. Nuestro pueblo, Kamikatsu, es un caso ejemplar de economía del reciclaje. Tiene 1.500 habitantes y más de la mitad tienen más de 65 años. Aunque hay muchas personas mayores en nuestro pueblo, queremos tener una economía sostenible que sea respetuosa con el medio ambiente. Japón es el 5º emisor mundial de gases de efecto invernadero, el 30% de los cuales vienen de la incineración de basuras. Ahora, la basura de plástico se ha convertido en un problema muy grave. Dicen que en 2050 habrá más residuos de plástico en el mar que peces. Desde arriba, las instalaciones parecen un interrogante. Este es el sitio al que viene la gente para traer y separar la basura de su casa.
Creo que estas instalaciones son únicas en el mundo entero. Aquí, en el pueblo de Kamikatsu, dividimos la basura en 13 categorías y 45 tipos. Sabíamos que solo el reciclaje no podría resolver el problema de la basura. Así que hemos intentado eliminar la costumbre de tirar en la medida de lo posible. Y recomendamos reutilizar los materiales. Este es el taller Kurukuru. La gente puede traer cosas que ya no usa y todo el mundo puede llevarse lo que quiera gratis. Todas aquellas cosas que ya no utiliza. Este es un espacio público destinado a la reutilización. Aquí puedes encontrar cosas como esta chaqueta, que se ha supraciclado con kimonos o banderas tradicionales. También hay una cervecera artesanal que sigue el principio de cero residuos. Hacen cerveza usando cultivos sembrados en Kamikatsu. Durante el proceso de elaboración, sobra mucha malta y residuos líquidos. La gestión de estos residuos es un problema para cualquier cervecera. Realmente, no es tan sencillo como parece. Los restos de malta y los residuos líquidos del proceso de elaboración de cerveza se meten en una máquina y se convierten en fertilizante líquido al biodegradarse. Este fertilizante se entrega de forma gratuita a la gente para que pueda usarlo en sus cultivos. Con todos estos esfuerzos, promocionamos una economía circular. Como nadie lo había hecho antes, a la gente le resultó difícil al principio. Pero ahora han pasado 10 o 20 años y se ha convertido en parte de nuestra vida cotidiana. Espero que al ver el ejemplo del pueblo de Kamikatsu, la gente reconozca que si cambia sus acciones, la sociedad también cambiará. La economía circular consiste en dar una vida nueva a todos los recursos que utilizamos. Y esa es la única forma que tenemos de solucionar el problema de los residuos y, más que nada, la crisis de ineficiencia en la extracción de recursos naturales que padecemos. Una de las tareas más difíciles para un país en el siglo XXI es hacer menos. Eso es una parte muy grande de lo que nos espera. Extraer menos, dañar menos, desperdiciar menos. Si queremos escapar del desastre que hemos creado y reducir la catástrofe climática todo lo posible, tendremos que afrontar las cosas de otra manera. Banga, Kenia. Recuperar la marea. Los manglares son muy importantes para las comunidades costeras. Teniendo en cuenta que las comunidades costeras viven justo al lado de la línea costera, lo que hacen los manglares es actuar como barrera. Protegen a las comunidades de vientos fuertes, tormentas y también de olas. Sus raíces retienen los sedimentos, así que evitan que se erosione el suelo. Pero aquí los manglares se enfrentan a numerosas amenazas. Las principales son la sobreexplotación y la recolección ilegal. Hace años la gente cortaba miles de toneladas. Hoy en día son millones de toneladas. Esto significa que el ecosistema de los manglares se encuentra amenazado. Y cuando eso sucede, las comunidades costeras son muy vulnerables. Aquí en Kenia,
estamos cambiando eso. Hemos iniciado un proyecto de conservación y restauración de los manglares. Cavamos trincheras que permiten que el agua fluya fácilmente por el sitio restaurado. Esta es la Avicennia marina, la especie dominante de esta zona. Ahora está subiendo la marea y esperamos que traiga más nutrientes para rejuvenecer la zona y que elimine toda la suciedad que en un principio afectaba a nuestro ecosistema de manglares. El impacto de estos proyectos en Kenia es bastante visible. Así ganan todos. El medio ambiente y también la comunidad. Hay varias zonas del mundo en las que podría llevarse a cabo iniciativas en los manglares. Todo esto que me rodea es un ejemplo típico de un ecosistema completamente sano. La canción que quiero cantar al mundo entero es que trabajemos con el entorno que nos rodea. Si tenéis un ecosistema de manglares, conservadlo. Haced que sea vuestro amigo. Pensando en 2050, me gustaría tener árboles muy altos a mi alrededor. Quizá para entonces ya no se hable de la crisis climática. Se nos habrá olvidado. Esa es mi esperanza. Durante las siguientes décadas, tenemos que restaurar y regenerar la capacidad de la naturaleza para mantenernos. Ahora mismo estamos en guerra con la naturaleza y deberíamos poder darle la vuelta a eso y comprenderla. Deberíamos estar aprendiendo de la naturaleza. ¿Cómo ha sobrevivido? ¿Cómo se ha vuelto resiliente? La naturaleza es nuestra mayor amiga. Sin ella no sobrevivimos. ¿De qué sirve una casa si no se cuenta con un planeta tolerable en el que situarla? Henry David Thoreau. En el pasado, las ciudades evolucionaron para soportar el tiempo y el clima que experimentaban. Para lo que no se construyeron es para un clima cambiante. Tenemos que dar un paso atrás y preguntarnos cómo diseñar una ciudad. Cómo mejorar una ciudad para asegurarnos de que puede soportar esos cambios extremos y proteger a la gente involucrada. Sanya, China. Ciudades esponja. El mundo entero se enfrenta a muchos retos. Inundaciones, sequías, pérdida de hábitats y también de biodiversidad. Me llamo Kong-Jan Yu. Soy hijo de agricultor y ahora soy catedrático en la Universidad de Pekín. Sanya es la típica ciudad que sufre el clima monzónico. Durante mucho tiempo, confiamos en que el hormigón y el acero podían resolver el problema de las inundaciones y las sequías. Pero hemos visto que todas esas infraestructuras fracasaron, porque el clima ha cambiado. Cuando cambia el clima, hay que cambiarlo todo. Hemos creado una ciudad esponja. Una ciudad esponja es una ciudad resiliente. Igual que una esponja. Una esponja de verdad puede retener el agua, absorber el agua y frenar ese agua. Una ciudad esponja se inspira en la sabiduría antigua de la agricultura y la gestión del agua para adaptarse al clima monzónico.
El parque está justo en medio de la ciudad. Mide aproximadamente 1 kilómetro cuadrado. Cada año puede regular 1 millón de metros cúbicos de agua de lluvia. A ese lado está la ciudad y aquí está el manglar. Hay un desnivel de unos 9 metros y hemos creado un sistema esponja. Aquí todo es permeable. El bancal filtra el agua y también frena el flujo del agua antes de que llegue al manglar. Aquí tenemos un parque de manglares, vivo y resiliente, que no solo protege la ciudad del creciente nivel del mar, sino que a la vez se crea un hábitat precioso para las personas y para todo tipo de especies. Durante miles de años, nuestros ancestros aprendieron a adaptarse a los cambios del clima. Pero esa sabiduría agrícola antigua se había ignorado porque confiamos en que la civilización industrial podía resolver todos los problemas. Así que ahora ha llegado el momento de que nos recuperemos y nos renovemos, y una ciudad esponja usa esta sabiduría para resolver el problema del cambio climático actual. Necesitamos un concepto de ciudad como un espacio protector. Ahora mismo estamos intentando entrar en el futuro con ciudades del pasado. Eso tiene que cambiar rápidamente porque de eso se trata al decir que estamos luchando contra la crisis climática. El objetivo es crear lugares seguros para las personas y evitar desastres que sean evitables. Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Podemos construir un futuro en el que las ciudades sean más resilientes ante los impactos del cambio climático. La vegetación y los materiales de construcción porosos permiten que el agua sea absorbida, filtrada y almacenada. Tenemos que preparar para el futuro todos nuestros edificios e infraestructuras. Ciudades con riesgo de inundaciones transformaron zonas de hormigón en parques esponja que absorben 4 veces más agua de lluvia. Vamos a diseñar ciudades con naturaleza en el corazón para poder lidiar con grandes inundaciones y vivir con el agua. Casi todas las grandes ciudades del mundo hacen lo contrario a absorber el agua. Rechazan el agua. Pero muchos de estos problemas existen porque pensamos a corto plazo. Si pudiéramos ayudar a la gente a expandir sus horizontes temporales para resolver problemas, las soluciones que se nos ocurrirían y que implementaríamos serían radicalmente diferentes. Si por separado desestabilizamos nuestro planeta, juntos seremos capaces de salvarlo. Sir David Attenborough. Los científicos han dejado muy claro que probablemente lleguemos a superar los límites de temperatura a los que la humanidad puede adaptarse. Por tanto, no solo tendremos que detener el aumento de emisiones, sino ir más allá del cero neto y pasar a las emisiones negativas, lo cual significa que tendremos que absorber gran parte del CO2 que ha sido expulsado a la atmósfera. Los árboles, por ejemplo, son sumideros de dióxido de carbono, porque absorben dióxido de carbono de la atmósfera, lo convierten en carbono y, por tanto, almacenan este carbono durante periodos más largos. Pero cuando se talan y queman, o cuando se descomponen, este dióxido de carbono secuestrado se vuelve a liberar. Desde que los humanos inventaron la agricultura, hace como 10.000 años, hemos talado la mitad de árboles del planeta. Esos son 3 billones de árboles. Por tanto, necesitamos un programa para replantarlos. Los tenemos que proteger porque ellos nos protegen a nosotros.
Estado de Washington, Estados Unidos, siembra con drones. Lo que se ve en la actualidad es una pérdida sin precedentes de bosques como resultado de incendios avivados por el cambio climático. Nuestro objetivo, nuestra misión es reforestar lo que perdemos cada año. Usamos enjambres de drones que pueden esparcir semillas rápidamente a gran escala, porque la velocidad es importantísima. La reforestación es una solución accesible y posible hoy en día para capturar carbono a gran escala. Nuestro proceso es que después de un incendio usamos imágenes multiespectrales, LIDAR, que son longitudes de onda de luz que el ojo humano no puede ver, para crear un mapa del terreno en 3D. Y luego lo que hacemos es crear rutas de vuelos para que múltiples aeronaves hagan lanzamientos precisos. Pero sin semillas, solo tenemos drones. Y eso no es muy útil para reforestar a gran escala. Hacen falta semillas. Ahora somos el banco privado de semillas más grande al oeste de Colorado. Recibimos piñas de plantaciones, pero también las recogemos del bosque. Aquí tengo una piña de ejemplo y lo que hacemos es cortarla para ver cuántas semillas viables tiene. Luego viene el análisis de las semillas. Usamos rayos X y otras tecnologías para identificar cuál es la tasa de germinación probable. Luego, esas semillas se almacenan en frío, en algunos casos durante décadas, para tenerlas cuando las necesitemos. Esta es una de nuestras aeronaves. Son mucho más grandes. Si lo levantara sería más alto que yo. Todo lo que se ve aquí es una solución a medida. Obra nuestra. Hemos modificado el fuselaje y le hemos dado la vuelta a esto. Eso nos permite usar hélices más grandes y cargar con más peso, porque conseguimos más empuje ascendente. Preparamos semilleros biodegradables. Y luego llega la parte divertida de la operación. Pilotamos los drones de 5 en 5. Los drones pueden llevar una carga de 25 kilos y ejecutan el despliegue planificado de semilleros. Después vuelven y es como una parada en boxes, en el sentido de que se recargan las baterías, se cargan con más semilleros y vuelven a despegar. La cuestión es hacerlo rápido. Al utilizar drones, podemos despegar inmediatamente después de un incendio para no competir con la hierba. Así, se logra una aceleración extrema del proceso de reforestación en una ubicación concreta que hayamos determinado que tenga una mayor probabilidad de crecimiento. Y al tener varias especies con diferentes mecanismos evolucionados para enfrentarse al fuego, los bosques son mucho más resilientes. Son cruciales para la continuación de nuestra especie. Hoy en día, la reforestación es escalable. Y eso tiene la capacidad de tener un gran impacto en el carbono de la atmósfera en las décadas venideras. Esa es una acción increíblemente potente e importante. Tenemos que hacer todo lo que esté en nuestra mano. No solo se lo debemos a los que en el pasado hicieron cosas por nosotros, se lo debemos a las generaciones futuras. Mientras no paremos de destruir cosas, el esfuerzo por hacer algo bueno tendrá un límite. Intentamos constantemente ponernos al día con nuestra propia destrucción. Aunque plantáramos 1 billón de árboles, lo que equivale a la superficie de Estados Unidos, eso solo restaría entre 4 y 5 años de emisiones globales de carbono. La reforestación es una adaptación importantísima al cambio climático, pero es limitada. Somos la primera generación que ha notado el efecto del cambio climático y la última que puede hacer algo al respecto. Barack Obama. Vamos a ver una explosión de oportunidades nuevas que surgirán durante las próximas 1 o 2 décadas. Esas oportunidades, cuando la humanidad haya invertido en estas nuevas tecnologías, empezarán a revertir rápidamente el cambio climático. Creo que en 2050
habremos conseguido reducir el CO2 de la atmósfera. Eso tiene que ocurrir. Heliseidi, Islandia, reparando el daño. Islandia es bastante única. Es una tierra muy extraña y como mística. Da la sensación de que estás muy lejos de la contaminación. Pero aquí hay CO2 como en todas partes. Se disuelve tan rápidamente en la atmósfera que incluso aquí hay el mismo nivel de CO2 que en grandes ciudades como Los Ángeles. En 2050, los científicos calculan que necesitaremos retirar entre 3.000 y 12.000 millones de toneladas de CO2 anualmente. Eso es muchísimo. También debemos tener en cuenta que hay cosas que podemos hacer. Y una de esas cosas es la captura directa de aire. Orca es la primera planta de captura directa de aire a gran escala del mundo. La captura directa de aire es una industria nueva muy importante y está empezando ahora. Lo que hace es capturar el CO2 directamente de la atmósfera. Básicamente aspira el CO2 del aire. Tenemos 2 ventiladores que absorben el aire ambiente. Y hay un filtro especializado que recoge el CO2 en el interior. El filtro químico atrae las moléculas de CO2 mientras libera el resto de vuelta a la atmósfera. Orca puede recoger 4.000 toneladas de CO2 al año. Por supuesto, solo es el principio. Necesitamos recoger mucho más, así que la siguiente recogerá 36.000 toneladas. Según nuestros cálculos, alcanzaremos los millones de toneladas en 2030 y miles de millones de toneladas en 2050. Es muy ambicioso, pero es factible. Podemos construir unidades de captura directa de aire allá donde haya energía renovable. La central de energía geotérmica que tenemos al lado nos proporciona toda la energía renovable que necesitamos. Esta será una industria global. Tendrá que ser parte de un gran arsenal de soluciones que necesitamos para luchar contra el cambio climático. Es real, está aquí y espero que crezca lo más rápido posible. Y cuando se captura el CO2, ¿qué se hace con él? Una muy buena opción, por supuesto, es almacenarlo permanentemente. Islandia es el único lugar del mundo en el que convertimos el CO2 capturado en piedra. Todo el carbono de la Tierra se deriva de rocas y al final acabará en rocas. El problema es que eso lleva mucho tiempo. Estamos hablando de un marco temporal geológico. Miles de millones de años. Hemos dado con la forma de acelerar el proceso. En este sitio recibimos el CO2 capturado por Orca, la planta de captura directa de aire. Estamos dentro de uno de los iglús que contienen nuestros pozos de inyección. El carbono capturado se disuelve en agua con gas. Es lo mismo que se hace con una máquina de refrescos. Y aquí es donde inyectamos nuestra agua carbonatada. Baja varios cientos de metros por este pozo y llega a un lecho de roca basáltica, que es donde empieza a suceder la magia. El agua con gas libera metales del lecho de roca, que se combinan con el CO2 del fluido y convierten el CO2 en piedra. Aquí tenemos una roca que se recogió a unos 500 metros de profundidad. Todos estos puntitos blancos que se ven, estos minerales blancos que han empezado a rellenar los poros y cavidades, es el aspecto que tiene el CO2 petrificado. Hemos demostrado que el CO2 que inyectamos se mineraliza 2 años después de la inyección. Al convertir el CO2 en piedra,
Lo almacenamos permanentemente bajo la superficie. El basalto es el tipo de roca más común de la superficie de la Tierra. El almacenaje potencial de estas piedras en todo el mundo es más grande de lo que necesitaríamos jamás para compensar los daños que ya hemos causado. Tenemos las herramientas y las soluciones. Ya sabemos qué hacer y ahora solo tenemos que ponernos a trabajar. El cambio climático es un reto tan grande para la humanidad que necesitamos usar todas las tácticas que disponemos en el libro. Eso incluye la reforestación, incluye reducir emisiones lo más rápido posible. También significa que deberíamos desarrollar tecnologías lo más rápido posible para absorber CO2 de la atmósfera. En el futuro, en un mundo ideal, deberíamos poder reforestar el 50% de la tierra que tenemos. Y eso debería permitirnos estabilizar las temperaturas a largo plazo. 900 millones de hectáreas son reforestadas, creando enormes sumideros de carbono. En el futuro, la captura directa de aire y el almacenaje de dióxido de carbono será un arma esencial contra el cambio climático. Estará en nuestras infraestructuras, ciudades, costas, absorbiendo CO2 del aire y depositándolo en las profundidades, lejos de la atmósfera. Nos dará la mejor oportunidad de contener el cambio climático solo en 1,5 grados. Si logramos frenar la crisis climática y empezamos a reforestar los bosques y a proteger los sumideros de dióxido de carbono, es posible que la naturaleza empiece a regenerarse, que la fauna se recupere y también que se creen hábitats que puedan ser utilizados por los humanos. Podemos, si necesitamos, redefinir nuestra relación con el planeta y pasar de la extracción a la regeneración. Con un esfuerzo colectivo, la humanidad puede reparar el daño que se ha hecho. Los retos a los que nos enfrentamos son inmensos, pero somos humanos. Tenemos muchísima inventiva. En realidad, ya tenemos todas las soluciones para resolver estos problemas. Imaginad que llegamos a un punto en el que vuelva a haber paz en la Tierra, paz entre las personas y la tierra en la que viven. Creo que los humanos encontrarán la forma de superar la crisis actual. Hay gente que está trabajando en una variedad increíble de cosas. Nos enfrentamos a la encrucijada más crucial y fundamental que la humanidad ha afrontado jamás. Pero si tomamos las medidas que deberíamos tomar, podemos vivir en un mundo que se haya construido para el disfrute a largo plazo de los seres humanos y una relación armoniosa con la naturaleza.